Bueno, muy buenas a todos y todas, tanto los que estáis ahora aquí en el directo como quienes nos vais a ver en modalidad diferida, vamos a decirlo así, la grabación. Hoy venimos a compartir una horita hablando sobre los posgrados de psicología dirigidos a todo aquel interesado en el ámbito de la salud mental, que ya cuente con su título de psicología, de medicina, de enfermería. Porque bueno, estamos en fechas veraniegas, evidentemente, estamos planificando, vamos a decirlo así, el curso que empieza ahora en septiembre, octubre, y hoy vamos a hablar un poquito de las especializaciones que se ofrece desde el grupo de Amir Psicología de cara a aquellos y aquellas que estéis interesados en seguir ahondando, seguir especializando en los distintos ámbitos de la salud mental. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque entendemos que desde el grupo Amir ofertamos una formación más actualizada, muy relevante, sobre todo dinámica y con una perspectiva internacional. Vamos a ir hablando de algunas cosillas que van a aclararnos todos estos adjetivos, pero si algo tiene que quedar claro a todos y todas es que lo importante de todas nuestras formaciones es precisamente la capacitación. Es decir, sabemos que consultar libros sobre psicología, sobre salud mental, sobre distintas psicoterapias, lo puede hacer prácticamente cualquiera. Para leerme quién propuso no sé qué teoría en el año 1970, eso basta con buscarlo en Google. Pero una cosa muy distinta es que uno esté interesado en saber cómo se afronta, por ejemplo, cuando llega un niño a consulta de 8 o 9 años, que el niño no quiere ir al psicólogo, no quiere ir al psiquiatra, que lo trae su padre, su madre, su familia, lo derivan desde el colegio, desde la institución educativa en la que esté, y se sienta y te dice, no voy a hablar. Se cruza de brazos y directamente esa es su actitud en esa primera consulta. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que quieren todas nuestras capacitaciones, todos nuestros másteres de los que vamos a hablar hoy, es que tengamos competencias específicas para afrontar todas estas situaciones del día a día, cotidianas de un profesional de la salud mental. Entonces, bueno, sabemos además, evidentemente, que en el campo de la salud y en concreto en el campo de la salud mental hay que desarrollar, expandir y diversificar nuestras habilidades, conocimientos y capacidades, sobre todo. En esto de la capacitación va a ser uno de los puntos fuertes de todas las formaciones de las que vamos a hablar hoy. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis todas las capacitaciones precisamente, todos los másters que se ofertan desde este grupo, el de clínica infanto-juvenil, el de neuropsicología clínica, el de sexología y terapia de pareja, del que además os puedo hablar desde las dos vertientes porque fui alumno y ya lo completé en el curso pasado, el de terapia familiar sistémica y el de psicoterapia integradora, que además os puedo hablar no solo como miembro de esta academia, sino también como docente, en este caso del módulo de psicoterapia psicodinámica. Tenéis ahí al lado, ¿vale? Donde pone lo de octubre o noviembre de 2025, la fecha de inicio de la siguiente edición. Es decir, si ahora nos decidiéramos por cualquiera de estos máster, pues evidentemente ahí tenéis la fecha de comienzo más cercana de todas estas formaciones, de todos estos máster y por lo tanto seguramente la que más os interesaría, ya os digo, si hoy os decidís a realizar cualquiera de ellas. Eso sí, queremos, antes de meternos en profundidad en cada uno de estas formaciones de posgrado, queremos hablar de que todas estas formaciones de posgrado están organizadas siguiendo estos pilares. Evidentemente, el pilar número uno es el de la evidencia científica. Vamos a hablar en cada uno de estos másteres de todas aquellas terapias, de todas aquellas intervenciones que cuentan con aval científico, es decir, con bibliografía que respalda, de todos los tipos, evidentemente, pero con bibliografía que respalda la eficacia de esa intervención. Vamos a hablar también y vamos a tener como puntal o como pilar el análisis de datos, es decir, todo va a estar organizado siguiendo pues las metodologías de investigación más relevantes en los últimos años, tanto en modalidad cualitativa como en modalidad cuantitativa.
la innovación pedagógica y tecnológica, ya lo vamos a ver incluso con algunos de los fragmentos que vamos a traer hoy, vais a comprobar que eso va a estar siempre en el centro, que tenemos evidentemente una plataforma del alumno a través de la que se desarrollan todos los contenidos de estos másteres que, bueno, que es puntera a nivel tecnológico de cara a una integración potente del aprendizaje con las estrategias de e-learning y la docencia. La docencia, yo diría que este es uno de los puntos más fuertes de todos los másteres que oferta esta academia. ¿Por qué? Porque en otro tipo de cursos, de posgrado, de máster, de cursos de expertos, etcétera, etcétera, bueno, pues quienes realizan docencia, evidentemente, pues son investigadores, etcétera, etcétera. En nuestro caso, todos los profesores de todos los másteres son personas que están ejerciendo la práctica clínica. Es decir, que no van a hablar de un paciente hipotético, de no sé qué, ¿no? En el libro este se cuenta. No, no. Oye, antes de ayer, me vino a consulta una chica de tantos años, de no sé qué, evidentemente siempre respetando el anonimato que exigen el trabajo con historiales clínicos, pero cosas tan reales como las que os he planteado al inicio, ¿no? O eso que hace un psicólogo, por ejemplo, desde el punto de vista del tratamiento de los trastornos de personalidad, cuando un paciente se sienta allí delante y le plantea, oye, seguramente a la siguiente sesión no venga porque estoy pensando en quitarme la vida. Wow, esto no viene en ningún libro, esto no viene en ningún manual, la cuestión concreta que uno tiene que hacer, y esto sí lo vamos a trabajar en las capacitaciones. Por ejemplo, en la capacitación del máster en psicoterapia integradora va a ser un punto fundamental, cómo se aborda el suicidio desde las distintas perspectivas relacionadas con la psicoterapia. Y bueno, y para que lo sepáis, evidentemente el método que siguen todos estos másteres, que es una formación 100% online, es decir, completamente compatible con otras actividades docentes, con trabajo, con la vida, la conciliación de la propia vida. Pues si la clase es de 6 horas, pero yo no tengo 6 horas del tirón ningún día de la semana por cuestiones de trabajo, laborales, de estudio, de compatibilidad con la vida, pues me lo puedo dividir perfectamente en una hora de lunes a sábado, por ejemplo, si es lo que más me interesa o lo que mejor me parece. Y además, bueno, ya os decía, ¿no? Que en el campo de las herramientas, pues tenemos un entorno virtual, un campus virtual, un área virtual del alumno en el que vais a tener todo el temario digital al completo descargable en PDF, videoclase grabada de todo el contenido, de todos los módulos que se ofrecen en cada uno de los másteres y todos en HD, ¿vale? Se ve muy bien, que parece una tontería, pero oye, para focalizar la atención evidentemente es algo muy, muy positivo. Los materiales de apoyo a las clases, pues imaginaos, ¿no? Que en el máster de sexología y terapia de pareja, para explicar un determinado tratamiento, la profe hace un esquema qué le parece, que le queda muy chulo y qué le parece, oye, esto estaría muy bien que lo tuvieran los alumnos. Eso también se sube, todo ese material de apoyo en las clases y todos los talleres y tutorías online, con distinta frecuencia en función del máster del que hablemos, pero son actividades mucho más prácticas en estos talleres y en estas tutorías donde se entra a saco a todos estos ejemplos clínicos reales para facilitar la adquisición de las competencias terapéuticas en función del máster en el que estemos matriculados. Y todos están acreditados por dos universidades, algunos, la mayoría por la UDIMA, la Universidad a Distancia Internacional de Madrid, una de las universidades de reconocido prestigio en nuestro país en modalidad online, y uno, el de psicoterapia integradora, por la UCAP, por la Universidad Católica de Ávila, todos, eso sí, reconocido con 60 créditos europeos, válidos en todo el territorio europeo, evidentemente, y de 12 meses de duración. Uno, cuando se matricula, ¿no? Veíamos antes pues, que todos ellos tienen su inicio entre octubre y noviembre de este año, tienes hasta 12 meses para poder completarlo. Y ahora sí que sí, vamos a hablar un poquito, voy a contar un poquito algunas cosas interesantes de cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a empezar por el máster en clínica infanto-juvenil,
donde tendríamos eso, un máster de 60 créditos europeos y 12 meses de duración, cuya próxima edición comienza en octubre de 2025, es decir, que estamos a tiempo todavía para matricularnos y poder empezar esa formación en octubre de 2025 y por lo tanto finalizaría a finales de septiembre de 2026. Ese sería el plazo máximo para finalizarlo. ¿Y qué se busca o qué buscamos cuando nos matriculamos en este máster? Bueno, pues dotarnos de las competencias y habilidades para el adecuado abordaje de la psicopatología y del trabajo psicoterapéutico con infancia y adolescencia. Es decir, este ejemplo que os ponía yo antes, ¿no? De este niño que acude traído por sus padres porque presenta terrores nocturnos prácticamente cada noche y cuando se despierta, pues lo que hace es que se va a la cama de los padres y ya, bueno, pues evidentemente rompe esa tranquilidad nocturna tanto suya como de sus padres. Pero él no quiere ir al psicólogo, a él le parece una pérdida de tiempo, él no cree mucho en estas cosas, ni al psiquiatra, ni nada parecido, y se sienta, se cruza de brazos y dice que no, que yo no voy a hablar, que yo no voy a decir absolutamente nada, tú te dedicas a charlar y esto es una patraña. Imaginemos no, porque puede ser que un compañero suyo del cole lo que le ha contado es precisamente eso del psicólogo, de la psicóloga a la que estuvo yendo un tiempo. Bueno, eso es un caso tan real como la vida misma. ¿Qué se hace? ¿Qué podemos hacer? Vale, sí, en la facultad me enseñaron que hay este test para evaluar los terrores nocturnos, pero es que el niño le paso el test o le paso el boli para rellenarlo y es que directamente me dice que se acabó, que ni test ni nada parecido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues esto va a ser una de las preguntas fundamentales, cómo establecer esa alianza terapéutica que es muy distinta a la modalidad de establecerla con alguien que viene motivado a consulta. Podemos pensar, por ejemplo, en un adulto que pide iniciar un tratamiento psicológico de alguien que es traído por sus cuidadores, por sus progenitores, etcétera, etcétera, que es traído sin mediar mucha voluntad a nuestra consulta, ¿no? Por supuesto, este máster va a seguir un enfoque muy transversal, es decir, vamos a tener profesionales que están en todos los dispositivos de salud mental infanto-juvenil, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Vais a conocer de primera mano el trabajo de estos compañeros y compañeras en los distintos dispositivos que atienden la salud mental infanto-juvenil en nuestro país, tanto, ya os digo, desde el abordaje público, donde tendríamos algunos dispositivos de referencia diseñados exclusivamente para población menor de edad, como sería este caso, como desde el ámbito privado, pues desde un gabinete privado, en este ejemplo que os ponía, ¿no? Que los padres traen al chavalín, a la chavalina, y lo sientan allí en la silla y tú tienes una hora para ver cómo te ganas eso y cómo haces para que el chico o la chica empiece a confiar en ese proceso y empiece, bueno, a poder expresarse libremente durante esto. Y por supuesto, vamos a buscar ampliar esa formación en la cuestión teórica para poder realizar una investigación científica actualizada, para poder formarnos en esta investigación científica actualizada y basarnos e intentar encontrar los métodos más efectivos en el mundo clínico. Decimos efectivos y no decimos eficaces. ¿Por qué? Porque esto de la efectividad va a ser donde pongamos otro de los pilares. Al final, la eficacia nos habla de las condiciones de laboratorio, ¿no? De cuando se diseña un test, una psicoterapia, una intervención, etcétera, etcétera, y la aplicamos en condiciones de laboratorio, que ya sabemos que son condiciones muy particulares. Y la efectividad nos habla precisamente de cómo responde eso en el mundo real, en las condiciones reales, pues en la sanidad pública, con citas cada no sé cuánto, teniendo que ver a los padres también por separado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la efectividad va a ser uno de los patrones que oriente, evidentemente, toda nuestra formación en la clínica infanto-juvenil, porque sabemos que al final es lo más importante, la realidad que hay detrás de cada uno de los casos que vamos a atender en nuestra trayectoria profesional. Y bueno, por supuesto también, ¿no? Formarnos en métodos de evaluación, de diagnóstico y de tratamiento de los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia, pero ya os digo, no tanto desde el punto de vista teórico, de estudios de esta tabla en la que vienen los tratamientos más eficaces para la enuresis, que por supuesto los vais a tener, esas tablas y todo lo que tenga que ver con eso, sino en la parte más práctica, más aplicada de todos esos tratamientos, de todas esas psicoterapias.
Por tanto, el punto o uno de los puntos fundamentales va a ser ese que tenéis ahí, entrenar la aplicación de la psicoterapia con niños, adolescentes y sus familias desde un enfoque integrador y ecléctico. Ya veréis cuando, si finalmente os matriculáis en este máster de clínica infanto-juvenil, que se tratan, que se abordan prácticamente todas las ramas de la psicoterapia, porque todas las ramas de la psicoterapia han demostrado eficacia para uno u otro diagnóstico o problemática infanto-juvenil. Entonces, no vamos a cerrarnos ninguna puerta porque al final, evidentemente, lo que nos va a interesar son aquellas estrategias más efectivas, independientemente del enfoque teórico desde donde partan. Y, bueno, además, ¿no?, potenciando esas habilidades para el desarrollo del trabajo en red, del trabajo en equipo, con los contextos sanitarios, educativos y sociales. Esto va a ser fundamental cuando estemos trabajando con niños y adolescentes, porque los niños y los adolescentes están metidos en muchos contextos, en el contexto educativo, por supuesto en el contexto sanitario, si tú lo estás tratando en distintos contextos sociales, en contextos familiares, y por lo tanto va a ser toda una tarea coordinarse de una manera efectiva también con todos estos ámbitos distintos. Es decir, no va a ser lo mismo contarle qué le pasa a este niño o a esta niña que tú estás atendiendo a su padre, que al psiquiatra que está viendo el caso paralelamente contigo, que al tutor de su cuarto de primaria. No va a ser lo mismo, no vas a usar las mismas palabras porque el objetivo de cada una de esas comunicaciones que acabo de poner como ejemplo son objetivos distintos y por lo tanto hay que adaptar la manera de comunicar, la manera de transmitir la información a el objetivo que tenga esa comunicación concreta que tú estás haciendo con el contexto que sea, que rodea y que articula al niño. Y bueno, para que lo sepáis, está destinado a psicólogos sanitarios, psicólogos clínicos, psiquiatras y enfermeros especialistas en salud mental, es decir, PIRES, MIRES de psiquiatría y pediatría, ¿vale? También, y EIRES de salud mental. Esa sería un poco la población diana, la población de destino de esta formación en clínica infanto-juvenil, en definitiva, todo aquel que vaya a poder realizar intervenciones desde el ámbito de la psicoterapia con niños y con adolescentes, ¿vale? Por supuesto que sepáis también que va a haber sesiones clínicas mensuales en directo para abordar esa parte más práctica, esos talleres, donde ahí sí que vamos al meollo desde el inicio del taller práctico, vamos al meollo de cara a poder formarnos precisamente en la parte más práctica de aplicación de los distintos contenidos que vamos a ir viendo. Y la próxima edición, como ya os decía, comienza en octubre de este año y está acreditado por la UDIMA, por la Universidad de Distancia Internacional de Madrid. Y ahora os traigo aquí un vídeo de mi compi Belén, que tenéis la foto ahí en todas las diapositivas que llevamos, coordinadora psicóloga clínica y coordinadora de este máster, que nos va a explicar algunas cositas interesantes. Bueno, magníficamente resumido por Belén el por qué le puede interesar a alguien que esté interesado precisamente en el campo de la psicoterapia, de la psicología clínica sanitaria, el poder realizar un máster en psicoterapia infanto-juvenil. Lo cuenta muy bien Belén, hace muy poquitos años se ha abierto, se ha inaugurado la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil y confiamos en que dentro de no mucho se inaugure también la especialidad de psicología clínica infanto-juvenil dentro de los hospitales. Entonces, bueno, pues algo que evidentemente está siendo muy demandado a nivel social, a nivel sanitario y a nivel también educativo. Eh, Vámonos ahora con otro de los máster de amplio recorrido también y de amplia tradición en nuestra academia. Y tenemos a María Motos, neuropsicóloga y directora del máster de neuropsicología clínica. Este máster igual tiene 60 créditos europeos y 12 meses de duración. Su próxima edición comienza en noviembre de este año y finalizaría, por tanto, octubre, noviembre del año 2026. Lo que pretende es proporcionar competencias y habilidades para el adecuado abordaje de las alteraciones neuropsicológicas a lo largo de todo el ciclo vital. Aquí hay un punto fundamental de este
máster, os lo digo como profundo interesado en el trabajo desde la neuropsicología, y es que la mayor parte de formaciones de másters, cursos de expertos, diplomas de especialización que vais a encontrar en nuestro país van muy enfocados, es verdad, existen másteres en neuropsicología clínica, pero muy enfocados a la tercera edad, a la senectud, es decir, pues al deterioro cognitivo, al Alzheimer, a los distintos tipos de demencia relacionadas con la edad. Es muy raro encontrar una formación como esta, como la que sí oferta esta academia, que repase toda la neuropsicología, todo el ciclo vital. Y no solo la neuropsicología alterada, vamos a decirlo así, que es lo más habitual que se ve en otras formaciones en neuro, es decir, cuando falla no sé qué, cuando hay un déficit de no sé cuánto, cuando hay una lesión cortical de no sé qué, sino también el desarrollo sano, el desarrollo normativo de las distintas capacidades neuropsicológicas. Es decir, nos van a hablar de qué debe pasar en el cerebro y en el funcionamiento neurocognitivo de un niño de 6 años y qué puede pasar que vaya en contra de eso, presentando alteraciones, retrasos, distintas disfuncionalidades en torno al desarrollo normativo, al desarrollo sano de las funciones neuropsicológicas cognitivas superiores, ¿vale? En el ser humano, evidentemente. Entonces, esto es un punto fundamental y un punto fuerte que muy pocas formaciones en nuestro país cuentan con él, el hacerlo a lo largo de todo el ciclo vital y no solo centrándose en el déficit, sino también en el desarrollo normativo, evidentemente. Entonces, bueno, esto nos va a permitir profundizar en la práctica de la neuropsicología clínica, que hace un neuropsicólogo, una neuropsicóloga clínica, tanto en el ámbito de adultos y, por supuesto, de tercera edad también, pero también en el ámbito de infantil, que esto es algo muy importante. De hecho, tenemos a muchas docentes, entre ellas María, Alicia, que trabajan exclusivamente en el ámbito infanto-juvenil y por eso la importancia que le otorgan a poder formarse a lo largo de todo el ciclo vital y, por supuesto, eso, poniendo en relación esas estructuras cerebrales con las distintas funciones cognitivas superiores que recogen, ¿no? La atención, la percepción, el lenguaje, la memoria o las funciones ejecutivas, viendo, como ya os decía, tanto el desarrollo normativo, salutogénico de todas estas funciones, como las distintas alteraciones que pueden estar presentes a lo largo de todo el ciclo vital. Vamos a tener, ya os lo decía, ¿no? Una formación y especialización concreta y exhaustiva en la parte infantil. En la parte infantil, esto lo vais a echar en falta en prácticamente cualquier otra formación de neuropsicología clínica que busquéis en nuestro país. Ya os digo que ponen mucho el foco y el acento en la tercera edad, pero se pierden, ¿no? Tanto la adultez joven como, por supuesto, la infancia y la adolescencia, porque es muy distinto el trabajo desde tanto la evaluación como las primeras entrevistas, como el diseño de los tratamientos, como la aplicación de los tratamientos, es muy distinto. Podéis pensar en un niño de 9 años que acaba de ser operado después de un traumatismo craneoencefálico que en una persona de 82 años que tiene un diagnóstico de Alzheimer. No tiene nada que ver las capacidades, las cuestiones que hay que trabajar, las maneras, las herramientas, las intervenciones. Entonces, vamos a necesitar capacitaciones distintas o que se nos capacite en cada uno de estos ámbitos y eso es uno de los focos que precisamente se pretende con este máster. Y además, por supuesto, también abordar las distintas alteraciones de las funciones cognitivas en daño cerebral adquirido en población adulta. Puede ser traumatismo craneoencefálico, ictus, tumores, es decir, cuestiones no tan relacionadas con procesos puramente memorísticos como podrían ser la demencia o las alteraciones tipo Alzheimer, sino, bueno, pues condiciones de la vida, ¿no? Incluso, fijaos, se nos va a hablar de intoxicación por distintas sustancias, que es algo que se ha visto y se ha comprobado, ¿no? Que en países, por ejemplo, que cuentan con una canalización no muy buena de las aguas potables, pues de repente en determinadas zonas, en determinadas épocas de mucha lluvia, etcétera, etcétera, la gente empezaba a desorientarse temporoespacialmente. Vamos a ver por qué es esto, ¿no? Bueno, pues una intoxicación por cobre, tal, por un mal revestimiento de las tuberías puede provocar esta cuestión y esto es una de las tantísimas cosas que vamos a abordar durante el máster en neuropsicología clínica para que tengáis cumplida información y que cuando veáis a alguien, independientemente de su edad, independientemente de su estadio evolutivo,
podáis hacer un buen diagnóstico neuropsicológico y, en caso de necesitarlo, una buena intervención neuropsicológica. ¿A quién va destinado? Pues a psicólogos, independientemente de su formación, una vez concluido el grado en psicología, y a médicos psiquiatras. Entendemos que para quienes resulta más interesante y, por supuesto, bueno, en caso de que algún médico neurólogo, ¿no?, quisiera algún abordaje o alguna formación más específica en el campo de la neuropsicología, por supuesto que también estaría destinado para él o para ella. Ya os decía, también tutorías mensuales en directo, donde se ofrece una resolución práctica de casos y una serie de sesiones clínicas para abordar esa parte más práctica. Mucha práctica. ¿Qué pasa cuando te llama el neurocirujano y te dice, oye, Fran, oye, María, mañana tengo una operación in vivo de un paciente que tiene una lesión en lóbulo occipital y quiero que tú estés presente durante la operación para guiarnos y para ver que no estamos, además de retirando las células tumorosas, pero que no estamos afectando a ningún área importante para sus funciones cognitivas superiores. ¿Qué hacemos ahí? Aparte, por supuesto, de ponernos la bata, porque vamos a entrar en quirófano y una magnífica higiene de manos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más podemos hacer como neuropsicólogos estando en un quirófano mientras la persona está siendo operada in vivo? La próxima edición comienza en noviembre, como os decía, está acreditado también por la UDIMA y vamos a escuchar ahora en concreto, vais a escuchar a María siendo entrevistada por mí en el podcast que tiene esta academia, precisamente hablando un poquito de esto de la neuropsicología. Bueno, no se puede explicar mejor cuál es la función de un neuropsicólogo en el hospital, que por supuesto los hay y que por supuesto si uno quiere llegar a esos puestos tan bonitos de un trabajo tan cercano, tan clínico con las personas que están padeciendo algún trastorno neuropsicológico, pues evidentemente tiene que formarse y tiene que tener las competencias necesarias, como por ejemplo con este máster. ¿Vamos a hablar de otro más? Bueno, vamos a hablar de otra de las estrellas de la corona de esta academia, el máster en sexología y terapia de pareja. Aquí no solo os está hablando alguien que trabaja para esta academia, sino os está hablando un alumno que completó este máster el año pasado, el curso anterior. La próxima edición comienza en octubre de este año, ¿vale? En octubre de este año, finalizando, pues eso, septiembre-octubre de 2026. Por supuesto, 60 créditos europeos, 12 meses de duración, acreditado por la UDIMA, y tenemos ahí en pantalla a Elizabeth Clapés, que en su cuenta de mi psicóloga y en sus libros, etcétera, etcétera, una sexóloga de reconocidísimo prestigio. ¿Qué busca este máster? Pues este máster busca dotar al alumno, a la alumna de los conocimientos necesarios para la adecuada detección y acompañamiento en las disfunciones sexuales y en las problemáticas en el ámbito de la pareja. Es decir, ¿qué pasa cuando llega una pareja y te dice, oye, mira, desde que he cambiado de trabajo, él o ella, me da igual, ¿eh? Desde que he cambiado de trabajo, eh, no tenemos relaciones sexuales. No tengo yo deseo, no tengo yo ganas desde este cambio de trabajo, te lo sitúa ahí muy claro, ¿no? Pero no ha dejado de atraerme, evidentemente, ¿no? Sigo queriendo ser su pareja, etcétera, etcétera, pero no tenemos relaciones sexuales, que es un caso, bueno, un caso paradigmático de la sexología y de la terapia de pareja. ¿Cómo hacer, cómo poder abordar en esas sesiones de diagnóstico de primeras y de intervención después todo lo que tiene que ver con ese deseo sexual hipoactivo, en este caso, que sería uno de los síntomas que están presentes en eso que nos están trayendo a consulta, ¿no?
Por supuesto, y esto va a ser muy importante durante todo el máster va a tratar de ser una recopilación de todo lo que un buen terapeuta de pareja y un buen sexólogo tiene que saber para estar bien preparado y aplicarlo en su día a día profesional. Todas las docentes van a hacer muchísimo hincapié en el buen trato, es decir, en el buen abordaje de todas estas dificultades. Sabemos que las dificultades de sexología y de terapia de pareja son de las que todavía despiertan un mayor recelo en la población general cuando se trata de ir al psicólogo a hablar de esto. Si ya hay tabú muchas veces por ir al psicólogo por cualquier cosa, ¿no? Por la ansiedad, por la depresión, por lo que fuera, pues sabemos que esto tiene un componente añadido, por ser parte de la esfera de la más potente intimidad, de la vida en pareja, bueno, de la vida íntima, vamos a decirlo así. Entonces, tiene toda una serie de matices, tiene toda una serie de abordajes diferenciales en comparación con una psicoterapia normativa sobre cualquier otro tema que tenemos que capacitarnos y tenemos que formarnos. Y ya os digo, que como alumno, algunas de las cosas, yo este máster lo hice ya siendo psicólogo clínico, es decir, ya habiendo acabado mi formación como psicólogo clínico y trabajando en el hospital como psicólogo clínico, y sin embargo aprendí muchas cosas muy novedosas y me ayudaron a pensar, tanto las clases, los talleres como los seminarios, me ayudaron a pensar cosas pues, que nunca me había parado a pensar, porque hasta que uno no escucha a expertos y a expertas hablándoles de un tema, uno puede no pensar, puede no pararse a reflexionar sobre ciertas cuestiones. Está destinado, por supuesto, a psicólogos, médicos, psiquiatras, enfermeros y también trabajadores sociales, ¿vale? Que sabemos que son una puerta de detección enorme en las problemáticas, no solo de sexología, sino también de terapia de pareja, por su presencia en el ámbito sanitario. Y va a contar con sesiones clínicas en directo mensuales donde se ofrece resolución de casos y sesiones clínicas para abordar esa parte más práctica. Ya os digo, yo las disfrutaba, era una al mes, las sesiones clínicas, y yo me ponía mi recordatorio en el móvil, siempre eran, en mi edición fueron los sábados, y yo me ponía mi recordatorio por la tarde, siempre me ponía mi recordatorio en el móvil para no perdérmela, porque además, al ser en directo, vas a poder interactuar con el profe o con la profe. Por supuesto, se va a quedar grabado también, ¿vale? Es decir, que si te lo pierdes porque tienes lo que sea, cualquier evento, no es que te lo vayas a perder para siempre, lo vas a tener grabado durante todo el curso en la plataforma virtual, pero, oye, a mí la parte de poder interactuar en directo, precisamente con los distintos docentes, pues era algo que me llamaba mucho la atención y gracias a lo cual aprendí muchísimas, pero muchísimas competencias en este campo de intervención. Yo hoy en día, cuando viene un paciente, una pareja y me plantea algo de esto, que antes era un tema en el que yo no me movía con mucha soltura porque no tenía demasiada formación, ahora me siento completamente capacitado y enseguida se me ocurren 4, 5 y 6 estrategias de cara a poder abordar las distintas problemáticas. Ya os lo decía, la siguiente edición comienza en octubre de 2025 y yo, como acabé encantadísimo con este máster y como para mí en muchos sentidos cambió por completo mi percepción del trabajo con esta temática, pues no puedo hacer otra cosa que recomendarlo. Aquí vamos a escuchar a otra alumna, en este caso, hablándonos un poquito de por qué este máster en sexología y terapia de pareja.
Bueno, pues ahí lo tenéis. No se puede resumir mejor, simplemente dejaros con el dato de que la terapia de pareja es el ámbito de terapia más demandado a nivel privado en nuestro país y uno de los ámbitos en los que hay menos profesionales disponibles que tengan formación en ese ámbito. Si miráis la acreditación de terapeutas de pareja en nuestro país, hay muy poquitos. De hecho, hay bastantes provincias en las que no hay ni un solo terapeuta de pareja acreditado en toda la provincia. Y sin embargo, ya os digo, uno de los ámbitos siempre más demandados en la psicoterapia privada en el mundo occidental, desde luego. O sea que, bueno, que sepáis que es algo muy, muy interesante también de cara a las salidas profesionales que proporciona. Eh, vámonos con el cuarto máster, el máster en terapia familiar sistémica, igual, inicia en octubre de 2025, 60 créditos europeos y 12 meses de duración. Y lo que vamos a tener en este máster es una formación en metodología aplicada, nada de tochos teóricos que no se pueden aplicar a ningún sitio, para la valoración e intervención de las dificultades relacionales y los problemas de salud mental en las diferentes etapas del ciclo vital desde un modelo sistémico, desde los distintos modelos sistémicos más bien. Vamos a tocar durante este máster, que además cuenta con una serie de docentes de reconocidísimo prestigio, se van a tocar todas las ramas, vamos a decirlo así, de la sistémica, que ya sabéis que tiene muchos enfoques, que tiene mucha variabilidad en sus propuestas teóricas y prácticas, pues vais a salir con una formación evidentemente en cada uno de estos campos para intentar comprender cómo influyen los diferentes sistemas en el bienestar psicosocial de las personas y todo esto recorriendo las distintas terapias, las distintas escuelas de terapia familiar sistémica que han surgido a lo largo de los años, desde hace ya casi 80 años hasta la actualidad, en las que evidentemente siguen muy en boga. Adquiriendo, por tanto, y entrenando las habilidades de primera entrevista y de entrevista de evolución. Esto es algo muy importante, los enfoques sistémicos, algo sobre lo que recibimos muy poca formación, por ejemplo, en el grado en psicología, ¿no? ¿Por qué se llama esto de entrevista de devolución? ¿Cómo se realiza una entrevista de devolución? ¿Por qué necesito sí o sí un observador participante y varios observadores no participantes de cara a esta entrevista de devolución? Etcétera, etcétera. Bueno, pues durante el máster vais a aprender todo lo relacionado con esto de cara a hacer un buen inicio de tratamiento desde el punto de vista sistémico, incorporando, por tanto, las competencias y habilidades necesarias para convertirte en terapeuta sistémico, para convertirte y poder dominar todas las técnicas de intervención en las distintas problemáticas y al acabar el máster, pues evidentemente que puedas decir con todo lujo de detalle que eres terapeuta sistémico, que puedes intervenir desde el enfoque de terapia familiar sistémica y por lo tanto que puedes realizar cualquier abordaje familiar independientemente, y ya veréis durante el máster que normalmente tenemos esto muy asociado a que viene toda la familia, se sienta toda la familia, estás tú allí con tu coterapeuta y haces un poco lo que puedes. Ya veréis que esa es una de las situaciones clásicas de terapia familiar sistémica, pero hay muchas otras. De hecho, vais a tener un grandísimo docente como es Juan Miguel de Pablo Urbán, uno de los psicólogos con más prestigio en este ámbito en nuestro país, desde luego, y en toda Latinoamérica, que él desarrolla toda una serie de teorías y de intervenciones para el trabajo sistémico a nivel individual. Es decir, solo se sienta un paciente, solo se sienta una persona, no viene toda la familia ni muchísimo menos porque no quiere, no puede, porque la persona ni siquiera se lo ha comunicado y sin embargo, él dice, ¿cómo trabajo yo esto desde el punto de vista sistémico? ¿A quién va destinado? Bueno, pues va destinado a psicólogos, a psiquiatras, a todos los profesionales sociosanitarios con formación y experiencia en salud mental, como enfermería, terapia ocupacional, trabajo social, educación social, que deseen especializarse en el trabajo desde el modelo sistémico, teniendo además, como todas las otras formaciones, esas tutorías y seminarios mensuales en directo para abordar la parte más práctica. Ya veréis que en este chulísimo los casos que traen los distintos docentes que imparten esas sesiones clínicas, vamos a decirlo así, bueno, porque son casos tan reales como la vida misma, evidentemente anonimizados para respetar la confidencialidad de los distintos casos, pero ya os digo, casos chulísimos, ¿no? Llega la familia, tal, y se sienta y dice no sé qué cosa, y ahora tú qué haces, y cómo devuelves, y lo único que dice uno de los miembros del sistema familiar es todos estos están para descambiarlo, todos estos están fatal de la cabeza y yo no voy a volver a venir nunca más. Y ahí se acaba esa primera sesión.
qué se le dice, qué no se le dice a este miembro y al resto. Se le invita a que siga participando, que no, etcétera, etcétera. O sea, van a ser sesiones clínicas que le vais a sacar muchísimo provecho, sobre todo desde el punto de vista del trabajo práctico en el día a día en la consulta. Y como ya os decía, la próxima edición empieza en octubre de 2025 y está acreditado por la Universidad a Distancia Internacional de Madrid. Y os voy a dejar aquí con un pequeño vídeo para contarnos un poquito más por qué puede ser una buena idea formarnos en terapia familiar sistémica de cara a convertirnos en excelentes profesionales de la salud mental. Difícil explicarlo mejor. Creo que está muy bien condensado y muy bien resumido. Y ya os decía, que evidentemente esta es una de las formaciones que quizás se nos queda más corta, ¿no? O que cojea más esta pata durante la formación en el grado, por ejemplo, en psicología, ¿no? Y bueno, tener una capacitación específica de todo este tipo de intervenciones, de todo este campo de aplicación de la psicoterapia reunidos y resumidos y condensados en este máster, pues evidentemente es todo un lujo de cara a la formación como profesionales de la psicoterapia. Y ahora sí que sí, nos vamos para el último de los máster que os voy a contar hoy, el máster en psicoterapia integradora, cuya próxima edición comienza en noviembre de este año, de 60 créditos europeos y 12 meses de duración. Ahí tenemos a mi amigo, compañero y director del máster, Pablo Rodríguez. Y bueno, lo que se pretende con este máster en psicoterapia integradora es ofrecer una imagen real de la práctica cotidiana de la psicoterapia en nuestro país, tanto en el ámbito público como en el privado. No vamos a hablar de una psicoterapia que se inventó en 1940 y que no usa absolutamente nadie, no. Vamos a hablar de si tú entras por las puertas de un hospital y te va a ver un psicólogo o un psiquiatra o un enfermero de salud mental, qué tipo de abordaje va a realizar contigo en función de la casuística que estés presentando en ese momento. Por tanto, se van a ver multitud de estrategias, multitud de técnicas provenientes de todas las escuelas de la psicoterapia, hablando del abordaje de los trastornos más comunes en el campo de la salud mental y también en la salud privada, fomentando también, ojo a esto, una mirada crítica sobre la patologización y la medicalización de la vida cotidiana. Vamos a incluir también módulos y reflexiones sobre esta cuestión de cara a la formación como psicoterapeuta. Una de los grandes aprendizajes como psicoterapeutas es saber dónde sí, dónde no hay que intervenir, cuándo sí y cuándo no hay que intervenir. Y esto va a ser una de las capacitaciones que precisamente se busque desde este máster en psicoterapia integradora. Profundizando, por supuesto, en las bases teóricas prácticas fundamentales para la comprensión de las distintas escuelas y de los distintos modelos de intervención que hay sobre las alteraciones de salud mental. Nos vamos a llevar una imagen muy completita. Cuando acabemos este máster, nos vamos a llevar una imagen muy completa de los enfoques que realmente se usan y que realmente demuestran su efectividad en el día a día, ¿no? Ya os decía, por ejemplo, y aprovechando que estoy yo aquí como docente del módulo de terapia psicodinámica, oye, lo psicodinámico, eso está olvidado, ¿no? Eso es
200 años prácticamente que estamos diciendo. Bueno, pues no, evidentemente hay toda una serie de psicoterapias, como por ejemplo la psicoterapia basada en la mentalización de Bateman y Fonagy, la psicoterapia interpersonal o la psicoterapia focalizada en la transferencia, que han demostrado y que siguen demostrando su eficacia, por ejemplo, en el trabajo con los trastornos depresivos o con los trastornos de personalidad límite. Bueno, pues si es algo que se aplica en los hospitales, si tú entras en un hospital y puede ser que en ese hospital en concreto te encuentres un grupo de trabajo con trastornos de personalidad basado en la mentalización, tendremos que capacitarnos en cómo se hace eso, en cuáles son sus bases teóricas y prácticas, en cuántas sesiones, cómo es la modalidad de trabajo en ese grupo, si tiene o no una parte individual, si tiene o no una serie de tareas para casa, si tiene o no, es decir, todo el trabajo teórico y sobre todo práctico que se realiza en los enfoques, ya os digo, efectivos. No vamos a hablar de una cosa que teóricamente estaba muy bien pero que nunca se llegó a aplicar, sino que vamos a hablar de esos enfoques que han demostrado y que siguen demostrando su eficacia, su efectividad, sobre todo en el trabajo cotidiano en el ámbito de la salud mental. Eh, ¿Para quién va a ir dirigido? Bueno, a profesionales sanitarios, es decir, psicólogos clínicos, médicos psiquiatras, neurólogos, todo aquel, evidentemente, que acaba estando cerca del trabajo psicoterapéutico para ofrecerle una visión y un abordaje completo, integral de las prácticas de psicoterapia que hoy en día, en nuestro país, en nuestro contexto, se realizan y el por qué se realizan, evidentemente, estas prácticas y donde además vais a contar, por supuesto, con tutorías mensuales en directo, donde se ofrece esa parte, ¿no?, de resolución de casos y del abordaje más práctico, ¿no? Oye, llega un paciente que está en tu grupo de mentalización y en la cuarta sesión todo el mundo ha firmado un compromiso de que las partes más íntimas, vamos a decirlo así, o que son partes más sensibles del tratamiento, se van a trabajar en el abordaje individual y no se van a traer al grupo de cara a no distorsionar el trabajo grupal. Pero llega este paciente o esta paciente en la cuarta sesión y levanta la mano al principio del grupo y dice, oye, yo tengo una cosa que contar y es que plantea, por ejemplo, una tentativa de suicidio que tiene planeado hacer en la próxima semana, que no es un caso tan raro, ¿eh? No es una cosa que no pueda pasar, sino más bien al contrario. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Sacamos, nos salimos con el paciente y le dedicamos un ratillo, paramos el grupo, trabajamos eso en el grupo, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a aprender a resolverlo también en esas sesiones clínicas, en esa parte más práctica del trabajo, porque van a ser cosas que nos encontremos, evidentemente, en el trabajo cotidiano en el ámbito sanitario y, por lo tanto, pues tendremos que tener la capacitación. Oye, y si esta capacitación no nos ha llegado antes, por ejemplo, durante la carrera, pues bueno, nunca es tarde. Para eso está precisamente las formaciones de posgrado, como puede ser un máster, para ofrecernos esa capacitación. Ya os decía, empieza en noviembre este máster y este sí es el único que no está acreditado por la UDIMA, sino que sus créditos, sus 60 créditos europeos, están acreditados por la UCA, por la Universidad Católica de Ávila. Bueno, que sepáis que esa es la acreditación, evidentemente, con la que cuenta este máster en psicoterapia integradora. Y os voy a dejar, bueno, prácticamente bueno, yo creo que ahora mismo el autor número uno en España en cuanto a citaciones en el ámbito de la psicología, Eduardo Fonseca Pedrero, y además de autor número uno en nuestro país en cuanto a relevancia clínica e investigadora, profesor, docente de este máster en psicoterapia integradora, de uno de los módulos. Bueno, un auténtico lujazo contar con él entre los docentes. Yo me callo, que habla el señor Fonseca.
Bueno, difícil resumirlo, decirlo mejor y más bonito y más condensado que como lo dice Eduardo. Ya os digo, un auténtico referente en nuestro país y en todo el contexto europeo sobre el ámbito de la psicología y sobre la aplicación de verdad del conocimiento, no estudiar un conocimiento encapsulado que no sirva para nada, etcétera, etcétera, sino que el conocimiento en nuestro campo, en el campo de la psiquiatría, en el campo de la enfermería de salud mental, debe ser un conocimiento puramente práctico de cara a poder aplicar todo eso que aprendemos, poder aplicarlo en la mejora de la salud de los pacientes y creo que lo decía muy bonito Eduardo y no puedo estar más de acuerdo con él, que sirvan, ¿no? Que sirvan como puentes de esperanza entre los distintos profesionales, entre los profesionales y los pacientes, entre los profesionales y las familias, entre los profesionales y los contextos, ¿no? Donde la persona y donde se produce tanto la salud mental como su ausencia y por lo tanto este va a ser un objetivo fundamental en el máster de psicoterapia integradora, que podáis crear esos puentes de esperanza a través de las distintas teorías y técnicas que siguen demostrando su efectividad en el día a día actual, en el trabajo en el ámbito sanitario. Así que nada, os animo también a realizar este máster porque me parece que desde luego te llevas una imagen muy completa, ¿no? Si uno quiere obtener una fotografía completa de qué se hace hoy en día, tanto en la salud pública como en la salud privada en nuestro país, en el ámbito de la psicoterapia, bueno, cursando este máster te vas a llevar una descripción muy exhaustiva y la verdad, muy esperanzadora sobre algunas de las líneas de investigación que hoy en día, investigación práctica, que hoy en día seguimos poniendo en marcha. Y bueno, chicos, chicas, os lo he contado prácticamente todo. Espero que desde luego como aterrizaje en las distintas formaciones que oferta esta academia haya servido. Creo que viendo este ratito que hemos compartido podéis tener una idea muy clara de esos cinco másteres que ofrece esta academia y un poco de la vocación que tiene cada uno de esos másteres en cuanto a formación, en cuanto a salidas laborales, en cuanto a aplicabilidad clínica y sí, sabiendo y recordando que lo más importante y lo que articula estos cinco másters y todas las formaciones que ofrece esta academia es el tema de la capacitación. Es decir, que te valga competencialmente, que cuando salgas del máster, el que sea, evidentemente en función del que uno o una haya elegido, sepas hacer. No solo sepas teorías, no solo sepas componentes, pasos, años, fechas, que eso ya estamos muy acostumbrados en otro tipo de formaciones, sino que sepas cómo hacer, cómo se puede hacer, evidentemente, cómo se puede aplicar una psicoterapia basada en la mentalización en el ámbito de un hospital público de salud mental. ¿Se puede? La respuesta es que sí, por supuesto, ya os hago spoiler, pero ¿cómo se puede? ¿Qué requisitos tiene? ¿Qué compromisos necesito por parte del equipo de intervención y por parte del paciente y su familia? Bueno, pues eso van a ser siempre uno de los focos, uno de los puntales de todas las formaciones que ofrece esta academia, el ámbito competencia. Y nada, ya simplemente dejaros por aquí el teléfono de mi compi, que además de compi es un auténtico encanto, de Zuri, que ella en ese teléfono que tenéis por ahí, el 677-606736, vais a poder contactar con ella y ella os va a dar absolutamente toda la información que tiene que ver con la parte más operativa de cómo registraros y cómo matricularos en cada una de estas formaciones, cómo aplicar la beca, porque tenéis una beca, una promo solo por haber asistido a este ratito de charla de hoy y con el código Psicología 50 verano, vais a tener el descuento del 50% en la matrícula de todos los másters, a excepción del de sexología y terapia de pareja, que se tenéis que consultar las condiciones ya con mi compañera Zuri. Y bueno, que sepáis que ese descuento es válido hasta el 31 de julio, es decir, que estamos ahí en ese periodo último para aprovecharlo, para planificar el curso que viene, por así decirlo. Y por supuesto que todas las dudas que tengáis, etcétera, etcétera, las vais a poder consultar con mi compañera, que es un auténtico encanto además y que os va a acompañar en todo este proceso para iniciar una aventura muy bonita, seguro que es la de formarse con cualquiera de estos másters. Ya os digo, yo que ya venía con un buen bagaje, unos cuantos años de práctica profesional, al momento de realizar el máster en sexología y terapia de pareja, para mí fue todo un antes y un después de cara a la intervención y al trabajo con mis pacientes y con sus familias. Así que nada,
espero y deseo que os haya sido de provecho este ratito de charla, que os haya ayudado a decidir en cuál de los másteres os queréis matricular de cara a obtener las mejores y las mayores competencias. Y nada, muchísimas gracias por la atención en el día de hoy. Un abrazo muy grande y por supuesto que sepáis que estamos aquí para acompañaros a lo largo de toda vuestra formación. Un abrazo muy grande y que tengáis muy buena tarde.